Muy buenos días a todos, colegas y estudiantes. La importancia de reunirnos, como se haya mencionado, es dar a conocer lo que hace el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, dado que hemos generado a lo largo de mucho tiempo líneas de investigación, participación en las reformas de los planes de estudio, varios de los enfoques que están ustedes estudiando, a los chicos que están aquí, han venido de este centro, y la idea es dar a conocer. ¿Por qué hay varios temas que no tienen que ver estrictamente con teoría social? Bueno, porque a lo largo del tiempo cada uno fue encontrando un interés, ¿no? Un interés por algún tema en donde decidió especializarse y hacer contactos, crear redes, en fin. Mi tema de migración empezó hace ya mucho tiempo. Me interesaba mucho conocer la vida de los mexicanos en Estados Unidos. Es algo que me inquietaba. Y tuve la oportunidad de trabajar en un programa para los mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego me conseguí una beca para hacer trabajo de campo en las comunidades de migrantes, que es lo que llamamos transnacionales, es decir, que han dejado su lugar de origen durante un largo tiempo y han conformado comunidades en el exterior. El exterior quiere decir 98% de los que se van es Estados Unidos, en diferentes localidades. Y este trabajo de campo partía la idea central que sí tenían influencia política en sus lugares de origen. No obstante, estábamos todavía en la época del PRI. Y yo utilicé dos casos comparativos, uno en Nayarit, con la sede de ellos repartidos en California, y la otra era en Puebla y Nueva York. Y ver el grado de transnacionalismo que tenían estas comunidades. Entonces el concepto central fue el transnacionalismo, es una teoría de corto alcance para explicar cómo se conectan, cómo se crean las redes y cuál es el capital social que llevan estos grupos. Conforme se fue avanzando en esto, fui cambiando de organizaciones políticas de los migrantes hacia el interés de la política migratoria. Y ahí tuve la oportunidad, a través de mi participación en el Consejo Consultivo de Migración, de acompañar una parte de la elaboración de la Ley de Migración. Ahí logré meter mi cuña para que se atendiera la parte de los mexicanos en Estados Unidos, para poner atención desde la sociedad civil a una visión más de gestión o de control. Y fue realmente fascinante, un equipo de primera, de gente joven, no ligada ni formada realmente dentro del partido, sino con esta idea de hacerlo mejor, por tener un México mejor. Esta ley finalmente salió y es a donde yo he puesto en mis reportes que es una investigación aplicada, porque es lo que he hecho durante los últimos 15 años, donde yo ya tuve la oportunidad de incidir en algunas ideas parcialmente, finalmente en la legislación. Igualmente en los foros mundiales, uno llevo el nombre de la facultad, del centro, es decir, mi labor ha estado hacia aquí, en la facultad y hacia afuera, hacer esta liga, que es muy importante. Tenemos que salir del espacio del útero que se convierte en la universidad para empezar a conocer otros aspectos de la realidad y sobre todo si podemos incidir. Y estoy segura que ustedes a lo largo de su carrera lo harán y espero que lo hagan bien. Eso les dicen cuando se reciben y hacen un juramento. ¿Qué tiene que ver la migración con teoría? Obviamente toda disciplina multidisciplinaria tiene que ver con teorías. La primera aproximación a tratar de entender la migración se da en esta segunda mitad del siglo XIX, que florecen las ciencias y las artes, sobre todo a raíz del positivismo y sus críticas al positivismo. Y es un geógrafo que responde a través de artículos en las revistas científicas a una crítica que se decía que la migración no tenía ninguna explicación, que era caótica. Cada quien iba, venía y se iba y se les daba la gana. Es justo la época del triunfo del capitalismo en Inglaterra, y él dice, no es cierto, no es caótico. Estudiando censos, estudiando diferentes provincias en Inglaterra, él se llama George Radenstein,
da a conocer y publica sus 10 leyes de la migración. Son 10 principios que son básicos de observación. Se van más hombres que mujeres, entre más larga la distancia, mucho más largo el periodo, muchos van y vienen, pocos van con la intención de quedarse, mujeres casi no emigran, y si emigran es a zonas muy cortas, en fin, se va por diferencias salariales, se va porque tienen leyes insoportables, es decir, casos políticas, sociales, en fin. Son 10 leyes que la apuntan. Y esto va a seguir vigente durante unos 100 años. Cuando empiezan a haber estudios ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, más orientados al desarrollo, va a haber dos grandes pilares teóricos para explicar la migración: la economía y la demografía. Esto sigue hasta los 70s. Toda la explicación es económica. Se van por diferencias salariales, se van de acuerdo a ciclos económicos. Y no es que no sea cierto, eso sigue siendo cierto, pero queda corta en la explicación. Y sobre todo se enfocaba a explicar las causas de la migración, por qué se van. Estudios ya más longitudinales y más de tipo antropológico, y en eso la migración mexicana ha tenido un papel importante, porque es una migración que ha perdurado más de un siglo y medio. Generalmente los procesos migratorios tienen que ver con la gran desnivel o la simetría en las economías a las cuales se van a buscar empleo, oportunidades o huyen por causas políticas. Pero a lo largo de unos 30, 40 años cesa, porque el nivel de desarrollo del país que expulsaba migrantes generalmente alcanza un nivel aceptable y la gente ya no se ve la necesidad o compulsión de irse. México es la excepción. Primero, porque no hemos alcanzado una distribución del ingreso. Segundo, tenemos una enorme frontera y es una migración que se hizo ya una tradición. Tenemos 160 años inmigrando. A partir de 1848, donde se divide el territorio mexicano y quedan incorporados, se quedan, pues ahora sí, colgando de la brocha literalmente cerca de entre 80 a 90 mil mexicanos. Y que los tratados de Guadalupe Hidalgo decían que les iban a respetar propiedades, y hasta la fecha hay descendientes reclamando esto, que es causa ya perdida. No se respetaron y se encontraron con que pues eran mexicanos en tierra ajena. Las conexiones que tenían de empleo, de familiares, empezaron a moverlos de migración. Posteriormente va a ser la mano de obra. Los americanos, había mucho chino que iba a trabajar en los rieles, pero el contraste de la cultura era tan grande que pusieron un acta, es decir, una ley donde impedía ya la entrada de chinos. Entonces dicen, pues mejor con los vecinos, que nomás vienen a trabajar y se regresan. Y eso funcionó durante mucho tiempo. No les interesaba quedarse allá, pocos, muy pocos se quedaron allá. En total, 160 años, ya no se explica gran parte de la migración por las causas económicas. Entonces empiezan a haber desarrollos teóricos para tratar de explicar por qué se van cuando las causas han cambiado. Ya no es por la necesidad urgente de la diferencia salarial, sino ya hay otras causas: la tradición, la cultura, porque se crea, vale la repetición, la cultura de la migración y todo un negocio alrededor de él. Se van para probar, se van para... y ha ido esto cambiando. Entonces se empiezan a ver intentos dentro de la economía la nueva teoría de la economía para explicar la migración, donde se rompe con la idea de que es una decisión individual. No es de que tomo mi mochila y me voy, sino son decisiones familiares y a veces comunitarias. México tiene una experiencia muy peculiar con la migración indígena. Se van en familias. El migrante indígena no emigra solo. Familias y a veces comunidades. Y con los impactos que va a tener la migración, que eso no estaba atendido antes por el estudio teórico. Se pretendió hacer una teoría general. Se hicieron estudios en diversas partes del mundo para ver cómo eran los esquemas y los patrones que se seguían en los diversos centros de atracción de migrantes, y se vio que era imposible, que era una teoría que fallaba. Una teoría general acaba no explicando de gran cosa.
y se optó por las de mediano alcance. Son enfoques de mediano alcance que van a explicar una parte de lo que tú quieres estudiar, ya sea con un enfoque del mercado segmentado, del mercado laboral, de cuestión de perspectiva de género para ver los flujos y patrones migratorios. En fin, se hicieron varios enfoques y ahí la sociología es la que más ha contribuido al estudio de la migración. Con conceptos claves, de nueva cuenta se está estudiando la economía social, ver todos los aspectos y factores que tienen que ver con el comportamiento y las relaciones sociales para explicar diversas situaciones que no te lo explica nada más la economía o las leyes de la economía. El concepto de capital social es muy utilizado, redes sociales, que son estos, como dije yo, enfoques de alcance medio. La situación actual. En el mundo, el 3% de la población mundial se encuentra viviendo fuera de donde nació. No es tanto. Se calcula que hay como 214 millones que no viven donde nacieron. Y esto va incrementándose con las comunicaciones. ¿Por qué empieza a verse como problema en muchos lados? Porque se concentran en los grandes centros de producción. Son las ciudades globales, los centros de producción de servicios, van a traer mucha mano de obra. Y empieza a haber una contradicción ahora, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, donde se empieza a expulsar migrantes porque no se requiere esa mano de obra, con desempleos del tamaño que hay. Estados Unidos está por el 9% y España, Europa en general, arriba del 16-18%. Entonces la mano de obra, y siempre la migración ha ido con los ciclos económicos. El problema es que la gran diferencia de ingresos en varias partes del mundo hacen que la mayoría de los migrantes vayan con la idea de quedarse y establecerse. Es una situación ilegal o informal. Ilegal se usa en Estados Unidos, en realidad el término adoptado por Naciones Unidas es informal, irregular o indocumentado, porque ningún ser humano es ilegal por ser, o sea, tú no puedes ser ilegal, estás cometiendo una falta, pero tú en sí no eres ilegal, inclusive un preso no es ilegal. Es absurdo el tema, pero es tan fácil decirlo y el idioma americano es tan pragmático que se usa mucho. You are an illegal, ¿no? En realidad es indocumentado. Entonces el problema se empieza a generar, primero porque hay un problema de explosión demográfica. Los recursos están escaseando y por primera vez es cierto, porque esto se dijo desde los 60, los 80 y se ven nuevas técnicas, y ahora el problema que escasea es el agua, y pues a menos que empecemos a desalar los océanos no va a alcanzar. Entonces sí se refleja la cuestión de la demografía en la migración y se le habla como un problema, pero en sí no es un problema, en sí es un factor de la producción que siempre lo hacía. Antes del capitalismo hacían guerras para conseguir esclavos. Se necesitaba gente de otros lados para hacer los trabajos duros, minería, en la agricultura sobre todo, servicios. Entonces siempre ha sido un factor de la producción. México está contando cada vez más con migrantes centroamericanos que se quedan en México. Ya la idea no es irse a Estados Unidos porque el control migratorio es muy fuerte, las mafias se han vuelto realmente impenetrables para romperlas, ¿no? Y cobran sumas exorbitantes, ha aumentado más de 10 veces el cobro. A un mexicano le sale entre 4 y 5 mil dólares que lo pasen. Imagínense a un chino, a un indio, son de 50 mil, 40 mil dólares, que van a pagar con trabajo esclavo durante años para poderlo, o expolian a la familia en el lugar de origen. Muchos se están quedando, y en el norte de México, en la parte agrícola, tenemos una agricultura de exportación del nivel de la norteamericana, compite con la norteamericana. Entonces ahí se están quedando muchos, obviamente con salarios más bajos. En el mundo existe interés por la migración desde hace mucho tiempo en organismos internacionales. En los 50 se crea la Organización Internacional de las Migraciones. Y que no pertenece a Naciones Unidas, pero está vinculado. Y el tema de la migración se empezó a discutir en Naciones Unidas y se hizo un primer diálogo de alto nivel para poder
más o menos equiparar políticas migratorias. Eso está muy lejano de hacerse. Este año, en octubre, es el segundo diálogo de alto nivel sobre migración, donde se va a recoger lo que hubo en 6 foros en diversas partes del mundo. México lo tuvo en el 2010, donde las soluciones entre sociedad civil, gobiernos y los migrantes van a presentar para crear un programa de migración en Naciones Unidas. Posiblemente no se consiga, pero son avances, o sea, el camino ya está apuntado y el tema ya está en la agenda. Lo que hemos hecho aquí en la facultad, yo dirigí un seminario de migración y política, luego le cambiamos a migración, sociedad y política, pero hubo cambios en la administración y se quitaron los presupuestos. En ese seminario se incorporaron a través de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado investigaciones, se hizo una publicación donde se les dio oportunidad a los chicos de publicar, y posteriormente he estado más conectada dentro de la universidad y a través de las agencias que manejan migración, como el Instituto Nacional de Migración, como Bancomer, que es el único parte de la sociedad privada y como institución que tiene una fundación que está dedicada a la ayuda de los migrantes, y son los que tomaron la parte de sociedad civil en el foro mundial que ocurrió en México, en Jalisco. Hicimos también un directorio de investigadores en temas migratorios, ligado a lo de la ley de migración. A mí me inquietaba saber quiénes somos y qué hacemos en México. Entonces fue una tarea interesante, trabajamos una primera versión, luego una segunda versión, y se publicó por el Instituto Nacional de Migración este directorio. Ahí pueden ustedes ver cuáles son las líneas, se hace un análisis de lo que se estudia en México, empezamos a descubrir quiénes somos. Reclaman de que no aparecía ahí, y luego, bueno, pues ni modo, ¿no? Si no apareciste es porque no te dejaste aparecer, porque buscamos hasta abajo de las piedras, por congresos, foros, ligas, redes, en fin, están las publicaciones, y está afortunadamente en la página para irlo actualizando. Este año nos hemos reunido ya por un buen rato, investigadores del Centro de Estudios de América del Norte, del CRIM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el de Investigaciones Sociales y Económicas, para hacer nuestro primer coloquio UNAM de estudios migratorios. Esto va a ser en agosto, 14-16 de agosto. Esperamos que participen todos los que están ligados con migración y aquellos interesados también. La idea es posicionar a la UNAM ante el tema de la migración, que tengamos una voz más coordinada y organizada, que podamos hablar por voz, o sea, tener la voz de los colegas. Yo creo que con esto yo terminaría. Aquí les digo, lo más importante en esta trayectoria es haber tenido la oportunidad de poder aplicar lo que uno hace en coincidencia, aunque sea mínima, en las políticas públicas y en las políticas que se generan. Ha habido mucho mayor conexión con los legisladores. Actualmente está María García en la Comisión de Migración en la Cámara de Diputados y Guevara en la de Senadores, que no tenía la menor idea de migración, pero tiene muchas ganas de aprender, se le está asesorando por diversas personas, profesores de la UNAM, y esa es la idea, hacer este vínculo, y a la vez también con sociedad civil, que es fundamental con esto, y con migrantes. A veces se olvida mucho por quién estamos trabajando y no se pide la voz de ellos, ¿no? Entonces, bueno, es comentar lo que se ha hecho, lo que se sigue haciendo aquí en el centro. Gracias. Los proyectos de investigación individual han estado enmarcados en 4 líneas de investigación de manera intermitente, y esto, bueno, la verdad es que me di cuenta hasta que me pidió Mónica que hiciera esta revisión para este coloquio, porque me di cuenta que las he trabajado de manera intermitente, a veces unas, a veces otras, a veces de manera paralela, y que yo las resumiría en 4 líneas. Bueno, la primera línea de investigación es Historia de la prensa en México en el siglo XIX. Me especialicé en el Porfiriato
aunque he abordado todo el siglo XIX con temas de libertad de expresión, leyes, periódicos y periodistas. Esta es una línea que siempre me atrajo mucho y que no he querido soltar, a pesar de que me metí en otros temas y que a veces no tengo el tiempo. Pero siempre que puedo, investigo más, trato de estar actualizada sobre el tema y bueno, también como imparto la materia, bueno, esto me ayuda precisamente a estar de nuevo en el tema. Y la prensa, seguí con la prensa también en el siglo XX, pero ya poniendo el énfasis en la tecnología. Entonces ahí tengo dos libros, los dos en coautoría, uno con Ana María Menéndez, que se llama La prensa y nueva tecnología, que fue editado por Trillas hace ya pues 20 años o más, y otro más reciente que fue hecho con Delia Crovi y Aurora Tobar, que se llama La prensa digital en México, en donde abordamos pues, la llegada de Internet y su impacto en el oficio. Esta es como una primera línea. La segunda es ya los medios de comunicación, no solo la prensa, sino los medios en general, pero ya no vistos como medios individuales, sino desde la perspectiva de lo que es la industria cultural o las industrias culturales. Y también desde la perspectiva de sus contenidos, de las políticas públicas, de la legislación y de los monopolios. Y si bien he trabajado radio, prensa, cine no, debo decir que cine muy poco. En el último libro que se llama DLC y medios, ahí sí tengo un apartado de cine, pero en general no he trabajado en cine. He trabajado radio, prensa y televisión. Ya cuando veo la industria de la cultura, lo hago más desde la perspectiva de la televisión. ¿Y por qué la televisión? Bueno, porque en mi tesis de doctorado, que se convirtió en un libro que se llama Televisión sin Fronteras, abordé precisamente el desarrollo de los medios en México en su relación con los de Estados Unidos y me di cuenta que si bien en Estados Unidos el corazón de la industria de los medios es el cine y de ahí se deriva lo demás, en México el corazón de la industria de la cultura es la televisión. Entonces, por eso también me quedé más en la televisión. Además, claro, vinculando mucho pues mi trabajo cotidiano en la revista Proceso, con todo lo que iba yo viendo y analizando, me servía para el trabajo académico. La tercera línea tiene que ver con la teoría. En esta línea me metí casi sin pensarlo, sin saber que estaba yo incursionando acá. Porque publiqué el primer libro de todos los que he publicado, se llama Crítica de la información de masas y está publicado en Editorial Trillas. Este fue un libro que cuando yo era profesora del CCH en Naucalpan, el CCH tiene un programa totalmente distinto al de las prepas y entre otros hay una materia que se llama así, comunicación. Entonces me pidieron, estaba empezando el CCH, estaba apenas abriéndose y me pidieron que hiciera un libro didáctico sobre comunicación para esa materia. Y ese es el origen de este libro. Bueno, es un libro de texto para la preparatoria, es una introducción y pues hice una división pues bastante arbitraria, pero que en ese momento yo sentía que funcionaba, que era dividir a los autores en funcionalistas, estructuralistas y marxistas.
Para mi sorpresa, ese libro realmente es el único bestseller que tengo. Y se vendió muy bien, se reeditó, ya se ha reeditado 4 veces, la última hace como unos 3 años, y ahí ya le metí un poco más, lo revisé y le metí más. Y bueno, desde su salida en 1976, calculo que se habrán vendido unos 30,000 ejemplares, ¿no? Lo cual para un libro de este tipo, pues a mí me parece mucho, y para mí pues mucho más, ¿no? Pero con mucho, y no es el mejor libro que haya escrito, según mi punto de vista, ni es el que más me gusta, ¿no? Bueno, entonces esta línea de teoría la dejé un poco al lado, si bien siempre en todo lo que hacía, bueno, tenía una perspectiva teórica, pero no era mi interés desarrollar esa perspectiva teórica, sino simplemente usarla como apoyo para mi metodología y hacer más bien trabajo empírico. Sin embargo, cuando en el 2010 tengo mi año sabático y me voy a la Universidad de París, a un centro que hasta ahora no he podido traducir, porque en francés se llama Maison des Sciences de l'Homme, París Nord, que quiere decir más o menos la Casa de las Ciencias Humanas. Y bueno, está París Norte porque está en el norte, está dividida la universidad por regiones en París. Aquí pues tuve contacto con los colegas que están trabajando justamente industrias de la cultura y un nuevo concepto, que es el de las industrias creativas. Este concepto nace en Inglaterra, cuando Margaret Thatcher era primer ministro, y hay varios autores que desarrollan este concepto para darle una vestidura, digamos, académica. Sin embargo, es más un concepto político que un concepto académico. Y entonces, en la Universidad de París y en otros lugares, también incluso en Inglaterra, se ha comenzado a hacer la crítica de este concepto y a ver, bueno, qué significa realmente el concepto de industrias creativas. En términos muy generales, diré que, bueno, se trata de un concepto que está implicando tanto las industrias de la cultura, a las que hace referencia, como al patrimonio, como al territorio y como a los negocios. Algunos autores señalan, como Moeglin o Miège o Bouquillon, señalan que en realidad se trata de vestir al nuevo negocio, es decir, allí en estos lugares donde surgen lo que la UNESCO ha denominado villas creativas o ciudades creativas también, lo que aparece es hay un desempleo muy grande debido a que las empresas, por la globalización, se van de esos lugares, de esas ciudades, y se van y se instalan en países donde la mano de obra es más barata. Entonces, esas ciudades se quedan, digamos, todos los que trabajaban en estas industrias, pues se quedan desempleados. Entonces, un poco para recuperar a la ciudad y para evitar también la migración, porque esto produce también migración, es decir, esa gente que se quedó desempleada va a lugares donde hay trabajo y pues obviamente va a otras ciudades. Pero cuando esto se empieza a replicar en todas las ciudades, pasa lo mismo en París, pasa lo mismo en Londres, pasa lo mismo en Nueva York, que las industrias se salen de los márgenes de la ciudad y se van a otro lado. Y entonces hay un gran desempleo y la ciudad misma empieza a decaer. Entonces, la idea de las industrias creativas o las políticas es precisamente utilizar lo que queda
reciclarlo y hacerlo productivo nuevamente. Y entonces de ahí aparecen las industrias creativas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda? Pues en ciudades, por ejemplo, como Nantes, o como Cannes, o como París mismo, o como Londres, pues lo que queda es todo el patrimonio cultural, todos los monumentos, y entonces se trata de hacer de eso lo que se llama una industria creativa. Pero ¿cuál es la novedad? Digamos que esa industria es una industria ya no manufacturera, sino es una industria de servicios y de entretenimiento, básicamente. Los servicios son servicios de telecomunicaciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, y el entretenimiento pues es un entretenimiento de las industrias de la cultura. Y entonces ahí se mezcla el territorio con el patrimonio cultural, con las industrias de la cultura. Y bueno, en eso la línea teórica que estoy actualmente trabajando va por ahí, pero como les digo, es decir, nunca he podido dedicarme a un solo tema. Entonces tengo temas colaterales, y sobre todo porque a mí me gusta mucho trabajar desde la realidad, es decir, la teoría y desarrollar la teoría está bien, pero siempre vinculada con el trabajo empírico. Entonces, en este trabajo empírico lo que he estado haciendo ha sido, bueno, tratar de actualizar el trabajo que hice de la televisión pública en México, Venezuela y Brasil. Salieron 2 libros y estoy terminando el tercero. El primero se llama La televisión pública en México, directorio y diagnóstico. Y bueno, este libro, hablando de vinculación con lo que llaman el sector social, pues en realidad fue un libro que creo que tuvo bastante aceptación y que se manifestó en la compra como de 70 ejemplares que hizo la red nacional, la red de radio y televisión educativas y culturales, es decir, es toda la red que hay de radios y televisoras educativas y culturales del país, gubernamentales, básicamente todas. Y bueno, ese libro se le regaló a cada uno de los sistemas de radio y televisión del país, a los directores, y bueno, lo he visto citado también en algunos trabajos. Entonces, pero pues hasta ahí se quedó mi vinculación. Yo tengo, por mi trabajo en proceso, una vinculación cercana, o la he tenido, con los medios de comunicación públicos. Los privados no, aunque en algún momento, cuando empezaba TV Azteca, tuve acceso a entrevistarlos, a los directivos, pero en Televisa no, jamás, no, nunca me han dado acceso, pero sí con los medios públicos he tenido mucha relación. Y entonces ahí he tenido con algunos pues, directores discusiones y he hecho propuestas. Me han invitado a algunas reuniones que ellos realizan cada 2 años, me parece. Y luego el otro trabajo ya incluye a Venezuela y a Brasil. Esto, como fue producto del proyecto PAPIT, pues fue un trabajo de campo. Fui a Venezuela, otra compañera fue a Brasil y hicimos entrevistas ahí y recogimos documentos, libros y demás. Y entonces todo eso es lo que estoy plasmando en este tercer libro, que sería como redondear. Pero claro, también estoy abriendo un poco hacia otros países, y entonces tengo un primer capítulo en donde trato de ver a vuelo de pájaro
lo que es la televisión pública en toda América Latina, salvo el Caribe, porque ya me desbordaba y además es muy difícil encontrar información sobre esos países. Y bueno, sobre algunos otros del continente también. Centroamérica es muy difícil, pero bueno, hemos estado, y aquí le vuelvo a dar crédito a mi ayudante Josela, porque ha estado rastreando en distintas fuentes los datos. Y bueno, lo que el panorama presenta es un panorama muy similar en todos los países, que ha venido cambiando a partir de los cambios políticos en esas naciones. Entonces, de pasar, por ejemplo, Venezuela, que tenía un solo canal de televisión público, a hoy tiene alrededor de 7, algunos de los cuales son redes nacionales, y bueno, dentro de estos 7 está Telesur, que ha tenido muy buena acogida en América del Sur, porque ni en Centroamérica y por supuesto en México pues no se ve, ¿no?, Telesur, solamente se puede ver a través de internet de la red. Y lo mismo sucedió con Brasil, aunque Brasil es un país mucho más grande, tenía más medios públicos, pero hoy Lula, el gobierno de Lula, implementó 2 redes nacionales, pero además de esas 2 redes nacionales hay televisión universitaria, hay televisión comunitaria, hay televisión del Congreso. Entonces hay una diversificación mayor de televisoras en esos países. Y en México, México es una nación muy sui generis en este aspecto, porque desde que se abrió Canal 11 en el 58, poco a poco se fue implementando una red, es decir, no es una red porque no están vinculados, pero en 23 estados de la República hay una televisora pública, un canal público, y algunas de estas tienen pues hasta 40 o 50 repetidoras, de tal manera que abarcan todo el estado, todas las comunidades. Y esto fue hasta el 88, 90, que fue creciendo. En el 93 se vende Imevisión, entonces se vende el canal 7 y el 13, y se reserva el 22 gracias a una petición hecha por una gran cantidad de intelectuales, escritores, periodistas. Entonces se reserva el 22 para la cultura, pero en ese momento el 22, yo siempre planteé, bueno, ¿por qué no dejaron el 13? Porque el 22 no se veía. ¿Por qué? Porque estaba en VHF y las televisoras en general no tenían receptor de esta señal. Pasaba como pasa hoy con TV UNAM. ¿Cuántos podemos ver a TV UNAM en señal abierta? Pues necesitamos tener un receptor que reciba señales digitales. Entonces, bueno, el 7 y el 13 se venden, se forma TV Azteca, y de ahí empieza a dar un vuelco la política pública respecto de la televisión, y se empieza a favorecer a la televisión privada en contra de la televisión pública. Sin embargo, cuando hicimos la investigación, en 2007, encontramos que había 31 emisoras de televisión en el país, públicas, lo cual no es despreciable, digamos. Con lo cual México se ponía casi a la par con Venezuela, o incluso por encima de Venezuela, y con Brasil en cuanto a cobertura de televisión pública después del cambio. ¿Sí? Pero el resto de los países pues
tienen, si bien les va 2 canales, algunos que son nacionales, otros solamente regionales, de televisión pública. Y en algunos casos la disparidad es enorme, como en Bolivia, por ejemplo, que creo que hay 14 televisoras privadas con una pública. Y así en muchos otros países. Bueno, entonces esta investigación, digamos, ya está por concluir. Voy a terminar de escribir el libro, seguramente este mes, y para entregarlo. Y bueno, pero seguiré trabajando la cuestión de la teoría, enriqueciéndola con estas otras perspectivas y también tratando de vincularme con lo que trabajan mis colegas en el centro, porque, bueno, desde hace algún tiempo sé que Cecilia Imaz trabaja migración. Entonces, yo he trabajado la televisión en Estados Unidos en español, que es una televisión que existe gracias justamente a esa migración y que se ha extendido, que va por el cable y por el satélite y que tiene varios millones de suscriptores. Entonces, pues me interesa mucho conocer la migración, cómo se dan estos flujos, para entender mejor por qué en ciertos lugares es que se han establecido estas televisoras. Y si realmente están contribuyendo o no a que los migrantes puedan tener por lo menos un entretenimiento en su idioma y un entretenimiento de calidad, porque si bien ya lo tenían en su idioma a través de Univisión y a través de Telemundo, pues son 2 cadenas privadas. Y hoy el Canal 11 y el Canal 22 y el Canal 34 transmiten hacia Estados Unidos e incluso tienen algunos programas especiales para migrantes. Es decir, historias de migrantes que se han hecho ricos allá, el de la tortilla, el zar de la tortilla, y algunos otros que han migrado, e incluso no solamente trabajadores del campo, sino también trabajadores intelectuales que han ido a otros países y que han puesto, no sé, algunos negocios de diseño. Es decir, que creo que habría mucha posibilidad de vincularme con el trabajo que hace Cecilia, que me enriquecería muchísimo, y seguramente con el que hacen otros colegas en el área teórica y en el área metodológica también. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Que trataré de platicar ahora. Resulta que corría el año 2005, yo estaba en mi cubículo muy tranquilamente, cuando llega a la sazón coordinadora del Centro de Estudios Básicos y Teóricos, como se llamaba antes este centro, Cecilia Imaz, Estado Católico Mexicano, 1979-2004. Y ahí viene una primera pregunta: ¿y por qué 79-2004? Muy fácil de contestar, fue el tiempo de Juan Pablo II. La época, en esos 25 años de Juan Pablo, él designó, bueno, la curia romana designó a la mayor cantidad de obispos todavía en activo en el país. Y la investigación se dividió obviamente en diferentes capítulos, y el primero a mí me gustó mucho, sin embargo no es el que más éxito ha tenido. El primer capítulo es todo un trabajo de buscar los elementos teóricos que apoyen a la definición de la figura del obispo. ¿Quién es el obispo? Y entonces de ahí me agarré. Ayer preguntaba a Mónica, por cierto, de que si uno va a los autores o los autores van a uno. Yo desde que aquí sí fui corriendo a los autores para que a ver si me ayudaban en algo. Y entonces, para definir esta figura, me encontré a Antonio Gramsci, que ustedes han de saber muy bien que elaboró un concepto muy, muy rico y que sí fue una arquitectura intelectual orgánico. Entonces dije, Gramsci me puede dar apoyo en esto. Luego siguiente dije, bueno, habrá otro. Pues sí, resulta que también está Roy Mills.
Ray Mills, que escribe en su texto de la imaginación socióloga, un texto muy importante después de la imaginación, el de la élite del poder. Los elementos que Ray Mills trabaja para definir la élite del poder encajaban muy bien en el trabajo para definir a los obispos. ¿Y cuál otro? Ya me acordé de Gina Saludowski, que habla de Weber, que lo bueno que ya lo trae todo encuerado, lo ha de vestido, lo ha vuelto a vestir, bueno, lo ha descompuesto todo. Y ayer justamente mencionaba ella sobre la dominación burocrática. Entonces, el burócrata, la definición de burocracia de Weber, también me sirvió como elemento, como otro elemento más para definir y reforzar la figura del obispo como una figura burocrática. Michel Foucault, con un concepto que muy poca gente trabaja sobre Foucault, inclusive los Foucaultianos, como el de ayer, Luis Gómez, cuando yo le comenté esto del poder pastoral de Foucault, me decía que era un concepto que él no había conocido de Foucault, pero sin embargo tiene un texto Foucault donde define también claramente a qué se refiere él con poder pastoral. Y concretamente Foucault habla en ese poder pastoral del poder que ejerce el sacerdote católico, sobre todo a través de la confesión. Entonces, un concepto. Y finalmente Bourdieu con sus dos conceptos que está muy de moda, Bourdieu, el famoso campo religioso, y otro todavía más rico, otro concepto que desde mi perspectiva es todavía más rico, el del poder simbólico. O sea, todos esos 6 conceptos refuerzan y apoyan esta definición del obispo. Pero les digo, este capítulo a nadie les ha interesado. Terminé mi trabajo y todo lo demás, y la búsqueda de publicación tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que las publicaciones en la facultad tienen un ritmo y otras cosas atrás que las mueven. Yo espero en Dios que algún día lo vea traducido. Pero sin embargo, ha habido 2 capítulos que han sido muy exitosos. El segundo se llamó Formación sacerdotal y trayectoria pastoral de los obispos mexicanos, que yo considero que es uno muy importante porque es el lavadero. Ahí donde yo me dedico a escarbar la vida de todos estos obispos, son 110 aproximadamente, de cómo surgió su vocación, en dónde estudiaron, a qué se dedicaron ya siendo sacerdotes, qué tipo de pastoral, así se llama la actividad que ellos desarrollan, qué tipo de pastoral desarrollaron, etcétera, etcétera, y cómo es que los perfilan hacia el episcopado. Ese lavadero, completamente lavadero. ¿Cómo llegan a ser obispos? Por ahí hay un autor que dice que es la caja negra. Saber cómo la caja negra a la hora de la designación, nadie sabe cómo, por qué, pero cómo es posible, piensen ustedes, cómo es posible que Onésimo Cepeda haya llegado a ser obispo. Es realmente de ciencia ficción, ¿verdad? Afortunadamente ya renunció. Y acaba de renunciar apenas en marzo del año pasado. Y hay un chiste que corrió por ahí que suena el teléfono en el Vaticano, cuando cumplió los 75 años Onésimo. Y estaba por ahí Ratzinger y le dijeron, seguramente es Onésimo, díganle que sí. O sea, inmediatamente le aceptó la renuncia. Otras renuncias se tardan 3, 4 años, 2 años, en consideración al obispo, al buen trabajo que ha hecho. En el caso de Onésimo fue ipso facto. Y curiosamente, en el caso también de Samuel Ruiz, de Ilustre Memoria, muy vinculado a la migración también, de Ilustre Memoria, su renuncia fue aceptada inmediatamente, pero por razones diametralmente opuestas. Bueno, es el lavadero, pues, que como yo le llamo el segundo capítulo, tampoco llamó la atención. Pero el cuarto y el tercero es un poco aburrido porque es toda la conformación del episcopado en términos de conferencias, organización burocrática, digamos, que en realidad es necesario ponerlo, pero no es tan atractivo. El cuarto capítulo sí tuvo éxito, porque resulta que el cuarto capítulo habla sobre la sensibilidad social y la actividad política en la pastoral episcopal de México. Y esta es una radiografía de las tendencias más bien políticas de cada uno de los obispos, armarlos de qué tipo son. Ha habido, obviamente, no soy el primero que toca este tema, y muy ilustres sociólogos y especialistas en los temas, como Bernardo Barranco, Roberto Blancarte, Soledad Loaesa, que han trabajado esto y han ubicado al episcopado en diferentes tendencias. Entonces, esta es una radiografía de las tendencias. Y ese capítulo sí tuvo éxito y se transformó en un capítulo que apareció publicado en la revista del Centro de Estudios Políticos de aquí de la facultad, y
y con el pomposo nombre de Élite Episcopal y Poder en la Iglesia Católica en México. Ese sí ya está publicado. Y el quinto capítulo también tuvo mucho, bueno, espero que vaya a tener más. Se llamó La Iglesia Católica y la Democracia en México. Este capítulo sirvió para un trabajo que está coordinando el doctor Samitis del Centro de Estudios Políticos, y este es un trabajo que tiene como subtítulo Los obispos de México ante el proceso electoral del 2012. O sea, maquilladitos estos trabajos que empezaron hace casi 8 años, que han ido avanzando, porque obviamente no he soltado el tema, porque creo que hasta si no hay de que soy el único que lo maneja en la escuela, ¿verdad? Entonces esa es ventaja, porque parece que en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Entonces no he soltado el tema, pero ya para no borrarles con este tema. A raíz de eso hay otro dicho por ahí que dice: ya encarrerado el ratón, el gato, ¿verdad? Y resulta que me dije, bueno, estos temas de la iglesia son interesantones, vamos a agarrarle la onda y seguirlos por ahí. Y se me ocurrió hacer 3 ensayos en el tiempo. Bueno, un primer ensayo que se llamó Calidad de vida y parámetros del desarrollo, una perspectiva eclesiológica. Calidad de vida es un concepto, toda una categoría de análisis sociológico, toda una categoría que invita, que provoca a analizar la calidad de vida, y ha sido muy trabajada. Yo dije, bueno, pues la iglesia, inclusive la Sagrada Escritura, tiene algo que decir también acerca de la Sagrada Escritura. Me aventé un chorro, tampoco ha sido publicado, espero que un día sea. Y luego viene otro que también nos va a llamar, bueno, que espero que llame la atención: la dimensión social del pecado. El pecado en particular no existe desde el ensayo, sino el pecado es social. Realmente el pecado que a Dios le interesa es el social. Todos los demás, que me masturbo, que esto, a Dios lo tiene sin cuidado. Pero el pecado de omisión, ese sí le preocupa. El pecado de omisión ante la injusticia, ante la corrupción, ante la ratería, ante todo eso. Esos pecados, yo creo que eso sí, de eso sí nos van a pedir cuenta. Todos los demás, que me divorcié, que me volví a casar, que ahora ando acá, eso no se preocupa. El pecado de omisión, ese es el grave. Y eso se llama pecado social. Ese es otro tercer ensayo que está esperando en el limbo. Bueno, no, ya no en el limbo, porque el limbo, dijo Benedicto XVI, es que ya no existe. Ya desapareció el limbo. Es que ya, si los dioses mueren sin ser bautizados, ya no se van a ir al limbo. Ya se van. ¿Quién sabe dónde se van a ir ahora? Ya ni Ratzinger sabe dónde está. Bueno, y un tercer ensayo que se llama Perspectiva Sociológica y Eclesial de la Praxis Pastoral de la Iglesia Católica en América Latina. Son ensayos cortitos, son 15, 20 cuartillas. Este último está dedicado a revisar todo el contexto latinoamericano del episcopado católico. Sobre todo, como que se está viviendo la cruda de la teología de la liberación. Entonces el ensayo tiende a ver cómo está la situación total continental de los obispos católicos, para ver dónde quedó la teología de la liberación. Hay una vez, como fue archirrecondenada y perseguida por la Inquisición de Ratzinger, pues pero todavía está. En México, por lo menos, tenemos uno, nada más. Por ahí dice otro. A mí me gusta mucho usar refranes. Hay uno que dice: en la noche de la jerarquía católica mexicana, solo un obispo no es pardo, el obispo de Saltillo, Raúl Vera. De ahí fuera todos son igualitos, chatos, planos, gordotes, fumadores, tomadores, lascivos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues de ahí les decía que uno de los autores que seguí mucho tiempo durante mi trabajo sobre el texto principal del episcopado fue Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Los perseguí, digamos, en términos de la prensa, desde el 2007 hasta el 2011, con sus publicaciones periódicas en La Jornada y en Milenio. Y eso me llevó a armar una antología del texto, sobre todo. Son 2 antologías, una de Bernardo y otra, una de Barranco y otra de Blancarte. Ahorita ya está terminada la de Barranco, que espero algún día también vea la luz de la publicación. Y resulta interesante porque fue una selección de todos esos artículos que escribieron, seleccionados por temas claves. Uno es, por ejemplo, una de las áreas fue las tendencias políticas en la Iglesia. Otro,
la laicidad, libertad religiosa y libertades civiles. Otra, corrupción y pederastia. Otro, Benedicto XVI y la cura romana. Y ahora que digo curiosamente el último artículo que está comprendido en esta antología en relación con Benedicto XVI se llama 2010, año funesto para la Iglesia Católica. Fue en el año donde apareció todo esto de las corrupciones, Batilix, etcétera, 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 que están ahorita en rejuego, que están ahorita causando mucha polémica. Fue otro de los temas y otro que está ahí también, que algún día se publicará. Y finalmente, resulta que se me dio la idea de que si no se da sociología de la religión en la facultad, me puse a revisar planes de estudio y prácticamente no encontré, nunca se ha dado sociología de la religión en la facultad. Y yo creo que sí es un tema muy importante, muy vigente, porque no es cierto de que los jóvenes no crean en nada, no, sí creen. Que no crean en lo que creían sus papás es otra cosa, pero sí creen, ¿verdad? Entonces se me ocurre un texto que, pues, este es un librito que está todavía en dictamen aquí en la facultad desde hace 2 años. Yo ya perdí la esperanza, pero bueno, Dios es poderoso y algún día nos hará justicia. Y el texto se llama la sociología de la religión y su método, donde yo trato de reunir las dos grandes líneas de investigación que he trabajado, que es la metodología de investigación social, y otro, lo de la religión. Es un texto también no muy grande, son 4 apartados nada más: el objeto de la sociología de la religión, sus fundamentos epistemológicos, el método propiamente que se puede aplicar en la sociología de la religión, y un 4º capítulo sobre la sociología de la religión y los procesos sociopolíticos. En fin, es meterse a la sociología de la religión es como echarse un clavado al océano, no es algo. Es investigar, profundizar en un tema que es denso, que es profundo, implica filosofía, implica sociología, implica muchísimas cosas, pero es apasionante. Hasta ahí, maestra. El tema de la religión siempre para mí es sumamente interesante porque algo compartir aquí. Fui fraile por 4 o 5 años más o menos. Entonces, algo que me hizo ruido en uno de los 3 ensayos que comentaste es la dimensión social del pecado a partir de la teología de la liberación, que a mí me parece que cuando, bueno, tú hiciste un comentario, decir, bueno, las cuestiones de intimidad, las cuestiones de masturbarse, si te caes, no, pues esto como que si no importa tanto a Dios. Entonces, la pregunta a partir también de la recuperación que haces del poder pastoral de Foucault, si no puede haber una implicación social en estas cuestiones íntimas, en estas cuestiones que se ha dejado de algún lado a partir de una concepción muy clásica entre lo público y lo privado, en donde a lo mejor a partir de las incursiones que se ha hecho en las ciencias sociales sobre estas dimensiones, tal vez desde el feminismo, desde lo personal es público, lo íntimo es público, y que también es configuradora de las relaciones, y también podría ser qué relación podría tener estas cuestiones, a lo mejor muy personales, a lo mejor muy personales entre comillas quiero ponerlo, con configuraciones políticas, ¿no? Con tendencias políticas también por parte de la misma Iglesia, porque creo yo que Foucault sí retoma, y es muy explícito en su Historia de la Sexualidad, y también un artículo publicado me parece que el texto es Sexualidades Occidentales, en donde precisamente pone, bueno, la configuración para la modernidad, la configuración de esta práctica pastoral de la confesión, para el nacimiento de un sujeto, el nacimiento de una reflexividad también. Entonces, no sé si me entiende, pero por ahí está, ¿no? ¿Qué alcances, qué dimensiones sociológicas podría tener el análisis de estas cuestiones íntimas, ¿no? Desde la religión? Bueno, yo siento que la tendencia dentro de la investigación actual que se está haciendo sobre la sociología de la religión es un poco a romper con esa tradición individualista de la fe, ¿verdad? Y justamente pasar de lo íntimo hacia lo público también, en el sentido de la fe religiosa, de la práctica religiosa.
desprivatizar la fe, desprivatizar el pecado, socializarlo. Es en ese sentido que se está tomando. El trabajo de Foucault está enmarcado dentro de la tradición de la religión como privada, el poder pastoral, inclusive ese concepto está y la función de la confesión, tomado como todavía la confesión como un sacramento, como lo dice la Iglesia, un sacramento muy particular, es decir, donde uno se va a confesar, ¿verdad? Pero cada vez es mayor la tendencia a que la gente ya no va a confesarse, y menos ahora. Imagínense confesarse cuando le decimos el Dios, mejor al revés, mejor yo lo confieso a él, ¿verdad? En fin, esto se está descomponiendo mucho. La crisis misma de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, está en ese sentido, a la pérdida ya de autoridad ética de los pastores de la Iglesia. Y si el pastor de la Iglesia a mí no me genera ya una confianza ética, valorada, donde yo le esté concediendo mucho valor, pues yo no me voy a ir a confesar. Entonces el sacramento de la confesión está en franca caída, ¿verdad? Como está pasando con el sacramento del matrimonio, como está pasando con el sacramento de la comunión, como está pasando con todos los sacramentos, con el sacerdocio, todo lo demás. Los seminarios están vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la crisis de la Iglesia es muy real, no es solamente a nivel jerárquico, es más bien como consecuencia de la crisis jerárquica y de los pastores, trae como consecuencia ese desvanecimiento de la concepción de la religión a como estábamos antes. Por ahí no, más o menos. Pero te voy a dar una copia de mi trabajo para que lo leas. Para escuchando a los colegas, porque realmente lo que está pasando en todas las áreas del conocimiento es que uno se especializa en un área y estás ignorando lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces me da mucho gusto saber, yo lo ignoraba, pero fue la mano de Dios. No, yo creo que el trabajo quimérico que estás haciendo es importante y hay que valorarlo, hay que buscar los canales para mayor difusión. Lo que pasa es que estás en una facultad donde la tradición era atea, y donde el capital era la Biblia, aunque nadie le entendiera, ¿no? Eso pasó durante años. Entonces, entrar aquí en la religión, no obstante, somos un pueblo donde la tradición católica ha ido fuerte, aunque ha ido bajando. Pero somos muy juaristas, tenemos muy claro el Estado laico, y más esta universidad. Entonces sí entiendo. Pero realmente la ciencia política y religión pues, van de la mano. O sea, fue la Iglesia la que inventó la política en el Occidente. Y la sociología, pues fantástico, ¿no? Entonces habrá que buscar más canales, quizás ya no esperar la publicación. Yo hace años me cansé de esperar publicación y la busco afuera. Entonces a mí me han publicado, buscas la Cámara de Diputados, buscas, o sea, algo que es más rápido, ¿no? Porque aquí sí lleva un proceso muy largo, pero artículos, pues la gente más bien lee artículos y no libros, ¿no? Y por la red, subir a la red, discutirlo entre los colegas, ¿no? Yo creo que ahorita pues, los títulos que tú presentas son muy interesantes. Y con mi colega Florence, pues encantada, yo te daré sitios donde ver. El mercado latino, sobre todo California, es otro mundo, es un pedazo de México ya. 10% de la población actual, nacida en México, de este país, vive en Estados Unidos, prácticamente en California. No necesitas el inglés. Con la crisis de violencia que ha habido en el norte, San Antonio se volvió a poblar de mexicanos ricos. Entonces, escuelas, tiendas, todo es un resurgimiento. Realmente esta muy mala idea de que estamos volviendo a invadir ha sido cierto, ¿no? Se está invadiendo, ya se invadió, y Estados Unidos en poco tiempo va a tener que ser bilingüe. Con Bush por primera vez se dijo que el inglés era el idioma oficial, no existía idioma oficial en ese país, era como obvio, ¿no? Que era inglés, y de una manera muy defensiva lo pusieron. Para el año 50, la tercera parte de la población norteamericana es de origen latino. Tercera parte. Es otro Estados Unidos ya. O sea, la invasión latina fue paulatina, y los ha impactado. Y ya no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás. Son americanos con origen latino, con tradiciones. Entonces es fascinante ese mercado, ¿no? ¿Por qué creen que
la Pau, Italina y todos los demás, prefieren ir allá porque allá son unos conciertos inmensos, la gente tiene medios, son mucho más numerosos sus presentaciones allá que acá. Igual el deporte, hay más charros mexicanos allá que aquí. Entonces es un fenómeno muy interesante de un traslado de una población que se adapta a otra cultura pero genera a la vez la suya propia. Nos estamos esta mañana en esta sala porque si bien yo presenté a mis colegas en términos de cómo ellos desde distintas miradas multidisciplinarias abordan su objeto, lo que está resultando aquí son precisamente los vínculos que podemos establecer en el centro para que también se dé otra dimensión de multidisciplina, es decir, que encontremos espacios de investigación comunes entre distintos colegas, espacio que se abre necesariamente, ¿no?, a la participación de la comunidad estudiantil que esté interesada también, por supuesto, en desarrollar temas que son mucho más complejos de lo que aparentemente parece. Por ejemplo, y me atrevo, qué bueno que está aquí Yolanda, Antonio, colegas también del centro, porque una de las cuestiones que yo pensaba era la migración. Si bien Cecilia y ahora Florence están problematizando esto y queriendo encontrar relaciones, yo pensaba, por ejemplo, en el tema educativo. Hay también migración. ¿Por qué nuestros chicos vienen al DF? ¿Por qué la gente del centro de la ciudad, del país? Estoy pensando en voz alta, digamos, ¿no? Aquí a la UNAM vienen un montón de chicos de provincia, pero no es un fenómeno migratorio que nada más se dé en la UNAM, se da también en los estados. ¿Por qué ciertos estudiantes de Tabasco, en vez de venir al DF, se van a Monterrey, digamos? Ahí también hay problemas y situaciones migratorias que me ligan a preocupaciones que decía también ya Cecilia. La migración no solamente es económica, también se da a partir de redes y del capital social. Al igual que porque hay chicos que vienen, ya había aquí que se movían y se comunicaban, hay chicos que vienen de provincia a la Ciudad de México, ¿no? Hay toda una migración educativa, ¿no? ¿Con qué redes cuentan o no para estar aquí? ¿No? Creo que por ahí se abre también un tema interesante en lo cual nos podemos comunicar entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de migración, no solamente es a otros sitios, más bien es recuperando la idea que tú nos decías, se deja el lugar de origen y se va a otro lugar. Ese lugar de origen se da digamos, esa transhumancia, como dicen muchos hoy en día, ¿no? No solamente se da hacia el exterior, sino se da al interior de nuestro propio país, pues, ¿no? Entonces creo que se abren, ¿no? Hay elementos que nuestro centro podría también encontrar en términos, ¿no?, de abrir líneas y preocupaciones, ¿no? Silvia, por ejemplo, no migran, pero mira que los tienes a distancia los estudiantes, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, ¿por qué unos deciden sí migrar y otros deciden desde sus lugares de orígenes? Los acuerdos de braceros durante 22 años contrataron 5 millones de personas y otros 5 se fueron de forma indocumentada. Muchos se quedaron, se van estableciendo, van haciendo contactos y esos son los que van llamando. En la época, digamos, benévola de los polleros. El pollero era un personaje muy importante en las comunidades de origen. ¿De dónde vienen la mayoría de los migrantes en la etapa, digamos, originaria? Donde iban las vías del tren y ahí iban a reclutar, y por eso son los estados de tradición migratoria. Se van yendo, muchos regresan, pero algunos se van quedando, siempre hay un remanente. Esos van haciendo, viven en tal lugar, hay una residencia, hay unas zonas residenciales donde quedan los migrantes, siempre las más pobres o alejadas, y pues van avisando, te hay chamba, vete, jálate, que se venga la prima, que se venga, por muchos motivos. El estudio que yo hice, que fue para mi tesis de doctorado, la migración en este municipio de Nayarit empieza por un embarazo no deseado. La chica resulta embarazada, pues el galán se le pierde y el honor, la vergüenza, la abruma y se va a Estados Unidos. Y ella entra a trabajar a un hospital y
tiene ya su casita, tiene su niña, en fin, y ella es la que va a recibir a los siguientes. Y allá la respetan mucho, o sea, nadie se atrevió a criticarla, al contrario, le agradecían el hospedaje. Entonces son otras causas, ¿no? O sea, ahí se inicia por un embarazo no deseado. Las redes es una construcción de información que rebasa el ámbito familiar y llega hacia un grupo, comunidad o barrio, para normalmente acceder a fuentes laborales, trabajo. ¿Por qué se ha ido mucho menos la población mexicana que desea emigrar a Estados Unidos? Porque las redes les dicen, no hay chamba, no vengan. Ahorita hay una recesión en Estados Unidos, es muy difícil cruzar la frontera. Entonces, va por etapas, la migración tenemos que verla por momentos. Los polleros que te mencionaba, los polleros eran una persona muy respetada en la comunidad. Actualmente se volvieron ya mafias, o sea, las mafias los rebasaron. Y son mafias donde es una cadena. Se está haciendo como se hace en Asia, que es a través de una gran cadena de contratos donde tienes que irles pagando. En Indonesia son como 11 culis, les llaman, que hay que ir pagando hasta llegar al destino. En México son 2, 3 y luego se está, ni modo, las rutas que usan los migrantes, que es para ser invisibles, atraviesan rutas sobre todo en el Golfo de los Zetas. Y ahí se complicó todo, ¿no? Entonces a fuerza tienen que ser mafias, ya no es el buen pollero. Pero las redes eso, ¿no? Se construyen con tiempo. La situación, lo que revisábamos ayer, es justamente el hecho de que esta reunión lo que nos ofrece es esa oportunidad de ver la posibilidad que tenemos de manejo de temas, de trasladarlos a los alumnos, de ver cómo, por ejemplo, hay ese manejo metodológico, teórico, ¿sí? Donde se va sistematizando un tema, se va historizando, lo vamos revisando, vamos viendo, ¿no? Y lo importante que es, y que a lo mejor no es un tema de moda, como decía Vicente. Un tema, sin embargo, tiene una importancia enorme. Yo pensaba, por ejemplo, ahorita cuando estabas hablando de la estructura burocrática de la Iglesia, su importancia en la educación. O sea, se dice que somos laicos y estamos bajo un tercero constitucional, etcétera, pero la importancia que tiene la Iglesia en la educación pública mexicana es enorme, es enorme. Simplemente nada más pensaba yo, ¿no? En la Federación de Escuelas de Educación Básica, que están en todo el país, ¿sí? Y son las que determinan en mucho la línea que se va a seguir, ¿sí? Esta administración que acaba de culminar en la Secretaría de Educación Pública tenía detrás a la Iglesia, pero muy fuertemente, ¿sí? O sea, la verdad, toda la línea del PAN, todo el seguimiento que venían trayendo era un seguimiento muy cercano a toda la línea católica. Entonces, hay que revisar eso, hay que ver esa condición histórica y poderlo explicar desde la teoría sociológica, desde la propia historia y sistematizándolo metodológicamente, dando cuenta de ello. Entonces realmente son temas muy importantes, cómo se vincula con la migración también, ¿sí? El hecho de las sectas, ¿cuántas sectas han crecido hay en México hoy? O sea, la gente que está en Utah, etcétera, regresa y los mormones han crecido enormemente en nuestro país, los testigos de Jehová, ¿sí? Entonces, es muy curioso cuando uno los ve en las prácticas, como por ejemplo los testigos de Jehová aparentemente dicen no a ninguna de las prácticas cívicas, etcétera, que obliga la Ley General de Educación, pero no obstante, sí reciben aguinaldos, sí festejan las Navidades, etcétera. O sea, cómo hay esos sincretismos culturales y religiosos producto de ese intercambio, de esa movilidad, ¿sí? Lo que hace años decía Cecilia, la diáspora, ¿no? Esa diáspora que no es la judía, sino realmente es ese intercambio cultural, esa traslación de costumbres, esas redes, ¿sí? Y que precisamente también las comunicaciones hoy son lo que más han difundido, lo que más ha emergido, ¿sí? Hoy vemos el fenómeno de Chávez y lo vemos cómo está llegando a la situación del mito, a la mistificación, gracias a la televisión, ¿sí? Entonces, realmente es importante que nuestros alumnos reconozcan esos elementos, esos momentos del multiculturalismo,
¿sí? De la multidisciplina, de la interdisciplina, y que veamos cómo en cada uno de ellos hay elementos y riquezas para poderlas explotar y trabajar. Entonces, sí creo que, por ejemplo, este es un ejercicio muy interesante en ese sentido, darnos cuenta que no nada más estamos en estancos, ¿sí? Trabajando, sino que nosotros mismos hemos ido construyendo esas redes y esta es una forma de construirlas. Un poco con lo que ayer hablaba Gina, ¿no? En América Latina es para Florence y después para Cecilia. ¿Cómo operar con el concepto de lo público en el caso de la última investigación cuando tanto en Brasil como Venezuela y México la experiencia de lo público, la experiencia práctica y política de lo público es tan distinta, ¿no? O sea, como un concepto que es lo público puedes operarlo en el proceso de investigación cuando la historia misma de los tres países es completamente diferente y la práctica, ¿no? De lo público, por más que la Constitución diga son medios públicos, digamos la práctica social de lo público es diferente, ¿no? Cómo llegar a concluir eso, digamos cuando hay toda una tradición más allá del concepto, ¿no? Y lo otro para Cecilia es, a mí siempre me ha interesado mucho saber más, ¿no? ¿Cómo son las relaciones entre migrantes? Es decir, este libro que se llama Los migrantes que no importan, ¿no? ¿Cómo son las relaciones de poder dentro de los migrantes? Es decir, la migración es una categoría dentro de la cual se puede como deshacer en pedazos, ¿no? Y digamos, cuando tú sabes, ¿no? Que hay historias de poder entre, por ejemplo, los migrantes mexicanos con los migrantes salvadoreños, ¿no? Es decir, hay calidades de migrantes, ¿no? Y hay que tienen que ver con la historia propia de los procesos migratorios, ¿no? Poco saber si sabes cómo se tejen estas relaciones, porque al final creo que eso tiene que ver con las prácticas políticas de los propios migrantes, ¿no? Con cómo se conciben como sujetos políticos y cómo luchan, ¿no? Y cómo al final hay unos que logran trascender estas relaciones de dominación, hay otros que las reifican, ¿no? Bueno, básicamente eso. ¿Profesora Imas? Es que no sé su nombre, pero es gatita, mire, es guapa. Bueno, es para la profesora Imas. Tenía la duda bueno, usted trabaja mucho el vínculo entre migración y política y los migrantes como actores políticos. Entonces, ¿en qué momento los migrantes empezaron a ser actores políticos, a organizarse y qué elementos influyeron para que esto sucediera? ¿Cómo comparar efectivamente realidades tan distintas? Bueno, lo que yo hice fue tratar de definir primero a qué me iba a referir cuando hablara de televisión pública. Y definirlo no como siempre se ha hecho, como lo han hecho otros colegas, en relación con la BBC de Londres, que es como el gran referente. Televisión pública o medios públicos es eso. Lo que no sea eso no es. Y bueno, hay muchos colegas que en México también dicen, en México no existe la televisión pública ni los medios públicos, porque para que lo sean tienen que ser independientes del poder, tienen que tener un presupuesto asignado por ley, tienen que. Sin embargo, bueno, entonces, ¿cómo nombro a esos 31 canales que están ahí, que están operando y que difunden todos los días? Entonces, lo que opté por hacer es una definición a partir de lo que existe. Y entonces planteo, los medios públicos son aquellos que nacieron bajo una opción diferente al lucro y que tienen que ver más con la educación, la cultura, y que dependen de alguna manera de la esfera gubernamental. Ahí dejé fuera, por ejemplo en México, a canales, un par de canales, que operan como servicio público, como medio público, pero que no dependen del Estado, que son independientes, que han obtenido un permiso y que operan como tal. Hay también muchas radios de este tipo.
pero las dejé fuera porque entonces no estaban dentro de este concepto que elaboré después del estudio, digamos. Y bueno, con respecto a Venezuela y a Brasil, efectivamente la historia de los países es muy diferente, pero resulta que la historia de la televisión no lo es tanto. ¿Por qué? Porque los tres países empieza, bueno, digamos, en Venezuela el primer canal de televisión es público, porque es el gobierno el que lo pone al aire, pero eso dura un año. Al año es vendido a un empresario y entonces se convierte en una televisión privada. Y luego ahí nace otro público, pero varios años después. En México, primero es la televisión privada y solamente 8 años después aparece Canal 11. Y en Brasil, también después de la televisión privada, nace la pública. Ahora, la pública nace muchos años después, pero no la cultural, porque hay canales culturales vinculados a la iglesia y vinculados a universidades privadas, que son canales culturales que no tienen fin de lucro. Entonces, bueno, ahí me planteé la interrogante, ¿qué hago? ¿Son o no son públicos? Entonces, pues decidí que eran públicos en términos de cada país y que no podemos tener una definición que los abarque a todos de la misma manera, porque por ejemplo en Argentina o en Chile nacen como públicos y solo muchos años después aparece la televisión privada. Entonces, efectivamente las historias son muy distintas, pero sí hay una manera de vincular una realidad con otra en una cuestión muy específica, que es la televisión pública, a partir de esa definición amplia y de una definición que tiene que ver más como con hacer abstracción de las características de lo real, que hacer una definición teórica y quererla aplicar a lo real y meter ahí lo que cuadre con esa definición. Es decir, es como un procedimiento metodológico a la inversa, ¿no? Esa fue la manera de resolver este problema. Y luego, pues ya el trabajo analítico sobre lo que existe. Entonces ya las historias de las televisiones públicas en cada uno de estos países. Y bueno, ¿qué futuro le auguro al Canal 30? Pues es un canal que surge el último año del gobierno del PAN, de Calderón, que además surge como un canal vinculado a la Secretaría de Gobernación, que además aparece pues sin mucha justificación, porque si ya existen 31 y si ya, bueno, al OCMA, el organismo promotor de medios audiovisuales, si ya el organismo promotor de medios audiovisuales, voy a decir para que me aprenda, ya le da al Canal 11 una serie de, es decir, unas repetidoras, pero que son repetidoras digitales. Pero además ya también Canal 22 tiene su canal espejo, que se llama el Canal Espejo en digital. Entonces uno se pregunta, bueno, y como que se lo sacaron de la manga el Canal 30, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué establecer otro canal que se dice público, que tiene presupuesto alto, que tiene una muy buena producción, pero ¿como para qué? ¿Y de parte de quién? ¿Por qué está vinculado a la Secretaría de Gobernación? ¿Y por qué vinculado a la Secretaría de Gobernación y no se habla de política en ese canal?
Entonces es un poco extraño el nacimiento de Canal y yo no sé qué futuro pueda tener. Me parece a mí que su futuro va a ser, pues, va a desaparecer a muy corto plazo o se va a unir o al 11 o al 22, porque no tiene sentido. Ya el 22 está siendo usado para hacer propaganda política a través de programas que no eran políticos, ¿no? Los noticieros culturales ahora tienen una sección que tiene que ver con los programas de Peña Nieto y se les hace toda una difusión. Hay otro programa más que no recuerdo ahora el nombre, donde se está entrevistando a los funcionarios encargados de ciertos programas, por ejemplo el de combate a la pobreza, al hambre, y bueno, son programas que no tenía el Canal 22 y que son claramente de propaganda política para el régimen. Entonces no entiendo bien cómo un Canal 30 que juega en todo esto. Así que pues no quisiera yo hacer un pronóstico, porque seguro que me voy a equivocar, porque no le veo el sentido. ¿Cuál es el sentido del Canal 30? No se lo veo. Porque es una sociedad donde el mérito es lo que es celebrado, y después de que pasan un purgatorio, después de que pasan la discriminación, finalmente se van integrando. Lo podemos ver en el cine, El Padrino de la mafia. Lo que le interesa es colocar al más brillante como senador, ¿no? Y lo logra, ¿no? Entonces, los mexicanos se tardan más en ir a la universidad, porque es el grupo de migrantes con el nivel educativo más bajo. Entonces casi es hasta la tercera, pero muchos lo logran en la segunda generación. Cuando tú hablaste de calidad de migrantes, yo creo que no es correcto hablar de calidad. Quizás tú te referías a por qué unos son más activos y otros no. En el grupo de los latinos, mira, piensa que hay más de 150 países que están presentes ahí con migrantes que provienen de ellos. En el caso de los latinos, la punta de lanza por el volumen es lo mexicano, definitivamente, por número, pero no en cuanto a la capacidad directiva, porque tienen el nivel educativo más bajo de todos. Sin embargo, su presencia tiene ahí una importancia. Y ligado a lo que preguntaba aquí la alumna, por primera vez se vio en Estados Unidos en el 2006 una caminata y una marcha muy importante que sorprendió a todos, y fueron los medios de difusión los que lo dieron a conocer, y asustó a la población norteamericana y a los políticos cuando se hicieron las marchas en 2006, mostrando este reclamo a una reforma migratoria y a un mejor trato para los indocumentados. Tuvo un efecto contraproducente, primero por estar mostrando las banderas de los otros países. Había mucho mexicano con bandera mexicana y americana, somos binacionales. Habían banderas colombianas, eso asusta. Y también el efecto de la marcha en Estados Unidos es distinto a la de nuestros países. Nosotros una marcha, por ejemplo, ahorita las de Chávez, los gringos han de decir, qué horror de fanáticos, qué horror de equivocados, ¿no? Las marchas allá, no obstante es una demostración de fuerza, son mal vistas, lo ven como amenaza, como... A mí me tocó ver una marcha del sindicato de constructores en Nueva York, donde fue mucho mayor de lo que se esperaba. Y los multaron después. Habían pedido permiso para una marcha de 4,000 y fueron 40,000. Entonces, inmediata fue la medida de multar porque sobrepasaron lo que habían dicho. En México sería un éxito haber dicho que serían como 3,000 y llegan 30,000. Y a nadie se le ocurre multarlos. Allí es visto de otra forma, ¿no? Entonces, no podemos hablar de calidad, podemos hablar de las diferencias por las nacionalidades, y hay que irse por estado y hasta por pueblo. El mexicano ha tenido la capacidad de tener mayor club de lugar de origen porque viene de una migración rural. Pero en los mexicanos no existen rotarios, legionarios, no hay.
Esos son más de clase media, eso lo vas a encontrar en cubanos, en otro tipo. Más grupos orientados hacia bufetes jurídicos, los salvadoreños. Viene por las mismas características de la nacionalidad de los migrantes. No es, yo creo que no va por lo de calidad, las diferencias están en función de la nacionalidad y del origen de los migrantes. No, pero la pregunta es si entre ellos hay relaciones de dominación, o sea, no que yo piense que... No, el mexicano la pudo haber tenido el liderazgo, pero no tenía la capacidad, entonces se suma, y el mexicano por número pudo haber dicho, yo ahorita me lanzo mexicanos en el mundo. No lo hicieron porque el cálculo era adecuado, se iban a estrellar, y tenían mucho más fuerza como una identidad panétnica, latinos. Entonces, no hablan de mexicanos o salvadorians, ni saben dónde queda El Salvador, y nos confunden con Guatemala, pero es latino. Entonces, si eres moreno y latino, y además han penetrado, pues ya vemos cómo hemos penetrado hasta Hollywood, ¿no? No hay diferencias en ellos, y de hecho, tanto en deporte como en medios, quizás ves más mexicanos porque en volumen son más, pero no hay esta competencia de que el boliviano le dé el codazo al colombiano para aparecer. Hay conciencia panétnica, y claro, las diferencias son por las capacidades, ¿no? ¿Cuándo aparecen en la política? Igual, cuando el fenómeno se vuelve masivo, cuando derechos humanos empieza a ser un valor ya universal, cuando es un tema que se discute en Naciones Unidas, en la OIM, por iglesias, empiezan a tener una importancia política, y por la influencia que van a tener en elecciones en sus países. Dominicana es claro, Colombia, en México, en los municipios, es de las cosas que yo decía, es que ¿para qué se pelean si finalmente el delegado del PRI o el gobernador va a decir Para mí era un enigma. Digo, ¿para qué gastan energía si saben que el gobernador va a palomear? Pues en el cabildeo previo no saben la energía y el dinero que gastan, para ver si logran colar ahí, dentro del PRI obviamente, era antes, o al ejidal, o al maestro, o al sobrino de, o al tío de, pero no saben lo que se movían los migrantes, la pasión que había para que finalmente la lista le llegara muy corta al gobernador y diera el palomazo. Sí, eso es a nivel muy local, pero a nivel nacional, en el Caribe, este ejemplo es muy claro. En el caso, por ejemplo, de la migración haitiana, igual el 10% de la población está en Estados Unidos, y ahí la liga con el caucus negro en el Congreso, y marchas y manifestaciones, lograron restablecer al presidente que habían destituido los golpistas. Hay un poder político en ellos, lo hay en la parte económica, como difunden. Del 3x1, en México hay cientos de clubes por poblados, pero solo hay 4 federaciones, que son las que logran ser interlocutores de los gobernadores. Y la de Zacatecas, que es la vanguardia política de la organización migrante, ya es transnacional. Dan asesoría de cómo hacer o cómo implementar el 3x1 en Haití, en países de América Latina, entre colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, van y dan asesoría, ya profesional. Eso es ya una etapa superior de organización, pero sí empiezan a tener voz. En Francia se llaman los sin papeles, y son básicamente africanos, pero de muchos países, ¿no? ¿Y el programa universitario? Bueno, me estás echando porras antes de que ocurra. No, en la UNAM yo veo que tarda mucho tiempo cuajar los programas. Para que se formara el Centro de Investigación sobre Estudios de Norteamérica, primero en Estados Unidos, fueron casi 10 años. Como que tienen que tener muy firme los pies para meter un programa, ¿no? De eso se trata nuestro primer coloquio. Queremos que si logramos el consenso y la sinergia y la energía suficiente, los que somos como 40 en la UNAM que estudiamos migración, que si se logra formar esto, logremos posteriormente hacer un programa. O sea, habrá que convencer a las autoridades en rectoría y luego ver si dan presupuesto o no lo dan. Para nuestro coloquio no estamos pidiendo presupuesto, estamos pidiendo nada más el apoyo de los directores
y todos han dicho adelante, porque rebasa las facultades de institutos, es una... Pero pues es como ya el primer paso que estamos dando más formal, y esperemos que en unos años nos hagan caso. Vicente, no tengan una mayor trascendencia en la facultad y que ni siquiera se haya tomado en cuenta una necesidad tan apremiante históricamente como es el papel que juega la religión a lo largo de la historia de las, no de solo México, de las sociedades en el mundo. Por ahí hay una idea que la historia de las sociedades es la historia de las religiones también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que en términos de una necesidad de actualizar los planes de estudio y los programas de las asignaturas, yo creo que es lo que está planteando Vicente y lo que plantea también Cecilia, es decir, vincular o recuperar aquellas asignaturas con aquellos contenidos que son de necesaria actualidad y que se han dejado por mucho tiempo fuera de los planes de estudio. Entonces yo creo que sí habría que recuperar esta idea de la necesidad de incursionar en los nuevos programas de estudio estas asignaturas que son una necesidad ya por las circunstancias que estamos viviendo. Me llama mucho la atención también, por ejemplo, cómo es que se puede ignorar la relación o la importancia que tiene la religión, ¿sí?, frente a lo político, ¿sí? Si en el siglo XIX el proyecto que surge precisamente de lo que hoy es nuestro país surge precisamente de la lucha entre liberales y conservadores, la lucha entre la Iglesia y el Estado precisamente. Bueno, en ese sentido yo creo que es importante que se recupere eso. El otro aspecto que un poco me entristece es el hecho de que la audiencia que hemos tenido ayer particularmente me llamó mucho la atención que este trabajo que se ha hecho en el centro y el acervo que hay como reserva, que puede ser muy bien utilizado por los estudiantes, por la comunidad, por los profesores, incluso no se tenga a la mano, ¿sí? no se conozca y no se tenga a la disposición de los estudiantes. Creo que es muy importante que los estudiantes lo hubieran escuchado, porque lo que lo estamos escuchando éramos los profesores que estamos adscritos al centro, ¿sí? Yo creo que eso requiere una mayor difusión, una mayor, un mayor conocimiento. Y bueno, en ese sentido yo creo que lo que sí tengo que reconocer es la iniciativa que ha tenido la coordinación de Mónica y Alejandra de abrir este espacio precisamente, que yo creo que no solamente sería una necesidad del centro, sino de todos los centros, para dar cuenta, para dar a conocer los proyectos, los temas que estamos trabajando y que los estudiantes y los profesores también entre nosotros, los mismos profesores, la comunidad de la facultad, tengamos conocimiento y tengamos la posibilidad de intercambiar puntos de vista, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, que es un poco lo que hacíamos antes en el centro de manera muy cerrada, si quieren, pero que yo creo que en mucho enriquece que la comunidad académica de la facultad, ¿sí?, y los estudiantes tengan conocimiento precisamente de esto, porque eso enriquece, ¿sí?, en mucho lo que mucha falta nos hace en la facultad, ¿sí? Enhorabuena y ojalá que se pueda ampliar este espacio para la reflexión y la difusión de lo que estamos haciendo, ¿no? De la población era más demografía y se debe de mantener. Justo se está discutiendo en el posgrado una nueva especialidad en estudios de demografía, que es importante, ya está aprobada. Antes sí, pues a mí me tocó estudiar demografía con Benítez. Migraciones internacionales o migración, la hay en el programa de sociología, ya fue incluida como una materia optativa en sociología, que en realidad debería de estar en el RI, porque hay muy poco interés de la sociología en la migración, aquí en la facultad, y debería de estar, pero el 80 o 90% de los alumnos son de RI. Como es optativa, a todos y cada uno